una porción en el libro de Segunda de Reyes que me habla de un rey del pueblo de Judá. Un rey llamado Ezequías. Este rey hacía las cosas bien ante los ojos del Señor. Este rey se enfocaba y le daba prioridad a todo lo que era de Dios. Él se encargó en un momento dado a quitar en su reinado a todo ídolo que se había levantado en el pueblo del Señor. Todo ídolo que el pueblo del Señor había levantado, sea la diosa Cera, sea Baal, sea cualquier tipo de dios, él se encargó de ir a limpiar la ciudad, el pueblo, porque él conocía quién era el Dios verdadero. Él sabía quién era Jehová y él quería serle fiel en todos los aspectos, y se enfocó en limpiar toda la idolatría que había en el pueblo del Señor. Se encargó de remover todo aquello que representaba una oposición a lo que Dios quería para el pueblo. Y ciertamente cuando hay oposición, o cuando hay, debo decir, idolatría en el pueblo de Dios, siempre el mover y la mano de Dios se detiene. Siempre que hay idolatría en nuestras vidas, el poder, la gloria y el fluir del Espíritu Santo es como si en el cielo hicieran así a la llave de paso que fluye en nosotros cuando hay idolatría y cuando hay pecado en general. Así que aquí el rey Ezequías hizo una de las cosas que todo el tiempo nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer en nuestra vida. Hacer esa limpieza espiritual en nuestra vida. Y tal vez hay cosas que no necesariamente son directamente espirituales, sino que son físicas, emocionales, pero que tienen un trasfondo espiritual. Hay cosas en las que nosotros nos tenemos que deshacer, porque ciertamente se han tornado para nuestro caminar y nuestro crecimiento en el Señor un obstáculo para lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y cuando nosotros comprendemos que Dios merece el primer lugar en nuestras vidas, nosotros comenzamos a limpiar y a sacar todo aquello que ha ocupado el lugar que le corresponde a Dios. En resultado, al amor que le tenemos a Dios, predicaba el pasado domingo. Porque el amor que le tenemos a Dios se tiene que reflejar y manifestar mediante ¿qué? Los que estuvieron aquí la pasada semana, mediante la obediencia. O sea que nosotros tenemos que limpiar nuestra vida constantemente como resultado del amor de Dios. Y eso es obediencia. Y Ezequías se enfocó en hacer lo que a Dios le agradaba. Y ciertamente el pueblo de Dios siempre cometió en la palabra, siempre vemos sube y baja, siempre es un sube y baja, sube y baja. Limpia todo, quita los ídolos, pero después que Dios muestra su gloria, el tiempo vuelve y recaen, y era como una piedra de tropiezo constantemente. Y en este momento, en este tiempo donde el rey Ezequías estaba al mando y habían visto la mano de Dios obrar y Dios estaba agradado de lo que Ezequías había hecho, pasa algo en la vida de este rey, este siervo de Dios llamado Ezequías, y es que toca a su puerta la enfermedad. Toca la puerta de su vida la enfermedad. Una enfermedad que lo iba a llevar a la muerte, que su destino era la muerte. No me dice la palabra qué tipo de enfermedad, pero en el versículo 7 sí me habla de que tenía una llaga en su cuerpo. Y esa llaga lo iba a llevar a la muerte. No podemos decir que Ezequías hizo algo malo o que pecó o que fue por castigo de Jehová. No podemos decir eso. Ciertamente en la palabra encontramos situaciones como esas donde por la rebeldía Dios envía un castigo, unas consecuencias, pero en este caso no es así. Es un hombre que amaba a Dios, era un hombre que le servía a Dios y que procuraba hacer lo correcto, procuraba hacer lo que Dios le agradaba. Sin embargo, a pesar de todo eso, llegó la enfermedad a su vida. Y tal vez usted lo podrá ver como algo injusto, Señor, pero si te sirve, si hizo muchas cosas buenas y agradables para ti, ¿por qué tuvo que llegar
la enfermedad a su vida al punto de llevarlo a la muerte. Lo quería llevar a la muerte. Ese era su destino. Por eso el Señor, por medio del profeta Isaías, le lleva una palabra y le dice que él va a morir y que no va a vivir. Y le dice: ordena tu casa, porque va a morir. Pero un siervo de Dios reconoce no solamente que Dios habla y obedece, sino que sabe también que ese Dios que habla, que responde, que cuida, que guarda, que fortalece, que ayuda en el caminar, es un Dios también de misericordia y que escucha el clamor de los justos. Y este rey Ezequías, estando en su palacio, luego de haber recibido esa palabra en labios del profeta Isaías, acontece algo y él toma la decisión de hacer algo. Decide hacer algo. Tal vez muchos de nosotros en su lugar nos comenzaríamos a cuestionar y a lamentar: ¿por qué a mí, Señor? Si yo siempre llego a la iglesia temprano, si yo siempre he llegado los domingos, si yo voy en la semana y te busco. Porque ciertamente eso muchas veces son respuestas naturales del ser humano. Y hasta cierto punto el rey Ezequías tal vez manifestó esta humanidad, pero su humanidad siempre fue reverente ante Jehová y comprendiendo que por encima de su panorama, el Dios que había enviado la palabra de muerte también podía quitar y arrepentirse de esa palabra. Porque el justo, cuando clama y se humilla ante la presencia de Jehová, el justo, ese clamor puede mucho ante los ojos de Jehová. Tal vez los médicos no hay nada que puedan hacer. Tal vez los medicamentos simplemente te alivian momentáneamente, pero no quitan tu enfermedad o la condición en la que puedas estar sumergido. Pero Ezequías, en medio de su proceso, que ciertamente yo estoy seguro que él intentó muchos medios para sanar su enfermedad, pero ninguna de esos medios logró darle a él lo que es la sanidad. Muchos días pasaron, no sabemos cuánto, donde él tenía una llaga en su cuerpo y esa llaga no sanaba. Tal vez le pedían medicamentos o tal vez utilizaban hierbas para sanar, medicina natural, pero no podían. Tal vez iban y oraban y no pasaba nada. Pero en ese momento dado, Dios levanta a Isaías y le dice estas palabras: va a morir. Prepara tu casa, ordena todo. Pero este hombre de Dios respondió ante toda esta palabra que recibió de esta manera: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Él apeló al depósito del cielo. Él sabía que él había sido fiel al Señor. Él sabía que él había hecho lo correcto ante los ojos de Dios. Y él, ante su entendimiento y memoria, comenzó a traerle al Señor cosas que él había hecho. Señor, yo te he sido fiel, yo te he sido íntegro, yo te he servido. Y hizo todo esto derramando sus lágrimas, con un corazón contrito, un corazón ante su presencia derramado ante él. Derramó su alma ahí. Y el profeta Isaías, que había entrado a la habitación, salió luego de haber dado la palabra y ya estaba por el jardín, por el patio del palacio. Y mira qué maravilloso es Dios, que no había pasado ni tan siquiera 20 minutos, por decir un tiempo más o menos,
No había pasado un tiempo prolongado cuando ya Dios había escuchado el clamor de este rey Ezequías. Un clamor que salió desde lo más profundo de su corazón, donde derramó su alma, donde reconocía la palabra que había recibido del profeta y sabía que si el profeta la había dado, esa palabra se iba a cumplir. Sabía que si el profeta Isaías había dicho que iba a morir por parte de Dios, él sabía como siervo de Dios, ciertamente que iba a morir. No había duda alguna en él, porque si hubiera habido alguna duda en él, no había respondido como respondió ante la situación en la que se enfrentaba. Y comenzó a clamar al Rey del universo, al Dios poderoso. Debo decir, el Dios todopoderoso. Y ese Dios tan maravilloso escuchó el clamor de este justo que llegó a su presencia. Y aún el profeta no se había ido completamente de los atrios del palacio, cuando de momento llega palabra de Jehová nuevamente a ese profeta Isaías y le dice: hey, espérate, párate. ¿Sabes qué? En mis palabras, lo que le dijiste a Ezequías, ¿sabes qué? Me arrepentí, porque he escuchado su clamor, porque su oración llegó a mi presencia, porque me abrió su corazón en medio de su condición, porque me abrió y me derramó su alma en medio de lo que ya había recibido y sabía que le iba a tocar la muerte por enfermedad. Pero su palabra, su oración llegó a mi presencia. Así que Isaías, ve donde él y dile que no va a morir y que ahora le voy a extender no 15 días, sino que 15 años más de vida, de gracia que le voy a dar. Porque la oración del justo puede mucho, iglesia. Tienes que entender que la oración que tú y yo le elevamos a Dios tiene un poder sobrenatural al punto de hacer que Dios cambie de opinión, al punto de hacer que Dios se retracte de lo que había dicho que iba a hacer, al punto de darte 15 años de gracia cuando se supone que ya estuviera muerto. Aleluya. Yo no sé si tú tienes motivos para darle gloria al Señor. Yo no sé si tú puedes hacerme una seña de que estás recibiendo algo de parte del Señor. Pero el Señor te está exhortando a ti y te recuerda en medio del panorama. Eleva una oración a mi presencia que yo responderé. Tal vez no siempre va a responder como quisiéramos, pero yo te aseguro que Jehová responde. Porque mi Dios no es de madera, ni de palo, ni de piedra, que tiene ojos y no ve, tiene oídos y no escucha, tiene bocas y no habla. Mi Dios es un Dios real, un Dios que está vivo, un Dios que no está en un madero crucificado, sino que Él venció a la muerte y derribó y derrotó el pecado, y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí, que somos sus hijos. Y Ezequías vio una respuesta instantánea a su clamor en medio de su necesidad. Porque Dios es misericordioso. Porque Dios escucha, pero Dios también responde. En este caso respondió a lo que le estaba pidiendo Ezequías. Pero ¿sabes por qué tuvo peso la oración de Ezequías? Porque Ezequías pudo haber hecho muchas cosas malas, pero decidió hacer lo bueno. Decidió hacer lo correcto ante Dios. Y cuando tú y yo, en medio de las dificultades, preferimos y tomamos la decisión de hacer lo correcto ante Dios, sin importar lo demás, cuando oramos al Señor, esa oración tiene peso.
esa oración puede mucho. Porque yo te aseguro que la oración de aquel que somete su carne para seguir a Cristo, que somete su voluntad para hacer la del Padre, tiene más peso que la de aquel que lleva años en el Evangelio y le hace más caso a su carne que a la voz del Espíritu Santo. No estoy diciendo que tu oración no tenga poder. Es que tu oración tiene que estar respaldada por tus acciones. Tu oración tiene que estar respaldada por un depósito que tú has llevado al cielo, porque buscas la presencia de Dios y eso te ha llevado a acumular en el cielo un peso a tu favor. Por eso es esencial e importante la oración en tu vida. Pero esa oración, si no tienes acción, es difícil que el Señor le responda. No imposible, pero ciertamente el Señor no le va a dar mucha importancia ahí, porque saben que hay cosas que obstaculizan nuestras oraciones. Una de ellas es cuando los esposos no tratan bien a sus esposas como a vaso más frágil. Me enseña la palabra que los maridos, cuando no tratan a sus esposas como a vaso más frágil, sus oraciones tienen estorbo. O sea que sus oraciones tal vez no llegan no pasan de este techo. Tal vez se quedan ahí, tratan de elevarse, pero caen al suelo. ¿Por qué? Porque han sido obstaculizados por una acción, una actitud o un comportamiento de nosotros. Y así de igual manera hay oraciones que se obstaculizan y que nosotros obstaculizamos. Pero cuando eres como un Ezequías, que a pesar de todo decidiste hacer la voluntad del Padre por encima de la tuya, decidiste quitar todo ídolo de tu vida para hacer la voluntad de Dios, yo te aseguro que tu oración tiene más intensidad cuando llega al cielo. Tiene un respaldo sobrenatural cuando es elevada al cielo. Tiene un respaldo. Es como si tuviera un backup. Y tenemos que comprender el poder que hay en la oración, iglesia. Pero tenemos que esforzarnos por llevar una vida agradable al Señor. Y de esa manera yo les aseguro que más frecuentemente vas a ver cómo Dios responde tu oración. Aún así, aunque seamos infieles, Dios responde muchas veces nuestras oraciones. Porque ni aún nuestro pecado y nuestra rebeldía no pueden limitar a Dios. Pero si tú quieres tener el camino libre, cuando hagas tu oración de ira, pero también de regreso, es necesario que la respaldes con tu vida, con tu comportamiento, con tu dedicación, con tu compromiso a Dios. No al hombre, sino a Dios. Cuando tú entiendes eso, vienen dificultades. Clama el justo y Jehová oye. Clama el justo y Jehová responde. ¿Por qué? Porque tu oración está siendo catapultada por tus acciones que estás llevando cada día, por tu presencia, por buscar la presencia de Jehová en medio de tus dificultades. Aleluya. Y Ezequías vio respuesta inmediata ante la necesidad, ante su petición, ante su clamor. Porque ¿habrá algo imposible para Dios? Te tengo que confirmar que no hay nada imposible para Dios. No hay nada. No hay absolutamente nada. Ni enfermedad, ni demonio, ni nada creado que pueda limitar a Dios. Absolutamente nada. Ni nadie. Aleluya. Gloria al que vive y reina. Y tuvo que venir este profeta a decirle a Ezequías: ya tu oración fue escuchada. Esa oración que elevaste hace unos minutitos, hace 3, 4 minutos atrás, ¿sabes qué? Tuvo tanto efecto que no había salido todavía del patio y tuve que regresar porque Jehová cambió de opinión.
por tu fidelidad, por tu clamor y por tus lágrimas. Porque Él le clamó de corazón. No hubo hipocresía, manipulación en su oración. Fue una oración genuina que reconocía al Dios genuino, al Dios verdadero. Aleluya. O sea que nuestro clamor es importante. Pero este hombre llamado Ezequías tenía una fe inmensa. Porque para elevar una oración de esa manera en medio de el pronóstico que había recibido, la noticia que había recibido, o debo decir, la profecía y palabra que había recibido, aún así él no le importó, la puso a un lado para darle paso a la gracia de Dios y respuesta a su clamor. Señor, tú lo puedes hacer. Pero Señor, mira todo lo que he hecho, Señor. Te he sido fiel. Y ahí comenzó a inclinarse la balanza. Yo quité los ídolos del pueblo. Yo hice lo correcto ante ti. Siguió poniendo por medio de su oración peso en la balanza, hasta que se inclinó a favor de él. Y Dios dijo: espérate, Isaías, detente y vuelve y dale otra palabra, porque mi palabra va a lograr que este hijo mío logre su respuesta a su oración y su clamor. Aleluya. El poder de tu oración, el poder que hay en tu oración. Ciertamente el pastor puede orar por ti, la pastora, pero tú tienes poder también. A ti también se te ha dado el poder, el Espíritu Santo. Tú tienes la capacidad de elevar una oración, de reprender demonios, de echar fuera opresión, de echar fuera todo aquello que se haya levantado o que se levante en contra de tu vida, de tu matrimonio, de tu casa, de tu salud. Sea lo que sea, tienes autoridad. Simplemente tienes que abrir tu boca y declarar la palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Y de esta igual forma, o de una forma similar, vemos en el libro de Lucas, capítulo 13, una mujer que llevaba 18 años, que llegaba al templo fielmente. Una mujer que tenía fe. Una mujer que tenía fe. Una mujer que era llamada, aquí la palabra Jesús me la llama como hija de Abraham. Hija de Abraham no es que viene de la sangre de Abraham, sino que por medio de la fe la hizo parte de lo que es la familia, esa descendencia de Abraham, esa descendencia espiritual. Había fe en esta mujer que llevaba 18 años atravesando por una enfermedad que era a causa de entes espirituales o huestes espirituales de maldad. Una enfermedad causada no por el mucho trabajo, no por estar todo el tiempo haciendo algo, sino porque un demonio vino a atarla, a ligarla y causar en ella dolor al punto de que influenciaba y dominaba y podía someter el cuerpo de esta mujer. 18 años en esa condición. Cuando indaga un poco, muchos estudiosos entienden que la situación de esta mujer era a tal punto que ella apenas podía mirar hacia el frente. Su condición era tan fuerte que lo que le hacía el demonio o lo que estaba influenciando el demonio en esta mujer la tenía tan atada, tan controlada físicamente en términos de su curvatura en su espalda, que ella tal vez, digo tal vez porque la palabra no es explícita en cuanto a eso, pero muchos estudiosos coinciden en que esta mujer caminaba con una joroba o con algo que le causaba mucho peso y le imposibilitaba enderezarse. Al punto de que eso afectaba su visión, eso afectaba el que ella pudiera caminar normalmente como cualquier otra persona. Pero me llama la atención que esta mujer, a pesar de esa condición, llevaba 18 años fielmente llegando a la sinagoga, llegando al templo, llegando al lugar de reunión para escuchar enseñanzas, para escuchar palabra. Pero llegó el momento en donde
se levantó igual que como los demás 18 años anteriores. Llegaba al templo. Tal vez llegaba todos los días y no pasaba nada. Llegaba al templo, a la sinagoga y nada acontecía, pastora, nada pasaba. Pero había fe en esa mujer, porque su condición no la llevó a dejar de congregarse en el lugar donde estaba llegando. A pesar de cómo se sentía o lo que podía experimentar, ella seguía llegando a la sinagoga a escuchar palabra. Y usted lo podrá ver de muchas formas, pero para mí eso es fe. Eso es entender que a pesar de su condición, Señor, no me has contestado hoy, de igual manera voy a llegar mañana. No me contestaste ayer, pero de igual manera voy a llegar hoy, porque yo sigo esperando mi milagro. Yo sigo esperando respuesta a mi oración. Yo sé que tú puedes. Y en medio de su proceso, en medio de su fe accionada en llegar al lugar, llegó el día más esperado para su vida. El día donde en el lugar de reunión no solamente estaban los principales, el principal de la sinagoga y otros judíos, sino que llegó también allí Jesús el Maestro. Llegó Jesús el Maestro a ese lugar. ¿Qué hubiera pasado con esta mujer si... es que me levanté hoy, llevo ya 18 años yendo a la sinagoga y no veo nada, no veo respuesta. Hoy me voy a quedar en casa. Hoy no voy a ir. ¿Qué hubiera pasado con esta mujer? Si hubiera decidido quedarse descansando, porque es que yo llevo ya 18 años yendo a la iglesia y no he recibido mi milagro. Llevo ya todos estos años y no he visto respuesta. ¿Qué hubiera sido? ¿O qué hubiera pasado? Tú sabes qué hubiera pasado. No hubiera recibido su milagro. Porque en la fe, la fe requiere perseverancia. La fe no hace las cosas fáciles, las hace posible. No fue fácil para ella esperar 18 años, fielmente, consagrada, dedicada, allí. Sin importar si llovía, si caía nieve, si tronaba, si había terremoto, ella siempre fielmente llegaba allí a la sinagoga a escuchar palabra. Y llegó el momento en que coincidió con Jesús, llegó Jesús a ese lugar donde estaba ella. Y es maravilloso, porque cuando Jesús la vio, me dice la palabra que inmediatamente la llamó. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y Jesús puso sus manos sobre ella y ella inmediatamente se enderezó luego. O sea que ella primero recibió sanidad para su condición, su enfermedad provocada por demonios. Y luego inmediatamente cuando Jesús puso sus manos sobre esa mujer encorvada, ¿qué pasó con la espalda de esa mujer? Comenzó a enderezarse, algo que no había logrado ni experimentado en los pasados 18 años. Porque es que Jesús... Muchas veces, porque la palabra no me habla de si la mujer estaba orando o no, y no quiero decir con esto que no necesita orar, no me malentienda, pero ciertamente para esta mujer era el momento tal vez menos esperado para ella que iba a llegar Jesús, o que iba a llegar su milagro. Y los que estaban allí presentes se molestaron porque era el día de reposo. Y Jesús les responde molesto, bueno, a mi entender, ¿verdad? Con carácter. Hipócrita, cada uno de vosotros tienen sus animales, sus bueyes en su lugar y los llevan a beber, los desatan para ir a comer y a beber. Pero esta hija de Dios, esta hija de Abraham que tiene fe, no, y que Satanás había atado por 18 años, no le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo. O sea que aquí Jesús no solamente identifica su condición, sino que sabe
exactamente el tiempo que llevaba en esa condición y lo que causaba esa condición. Tal vez los que te rodean no saben cuánto tiempo llevas en tu condición. Tal vez los que te rodean, el pastor, la pastora, los líderes, tus familiares, no saben cuánto tiempo llevas en esa condición. Pero ¿sabes qué? A pesar de todo, tu fe te va a llevar a recibir el milagro. El milagro que has estado esperando. Y hay condiciones que llevan a nuestra vida, hay enfermedades que llegan a nuestra vida que no necesariamente son causadas por demonios. Hay enfermedades que son por genética, por otros factores, virus, bacterias, malas decisiones, accidentes. Pero sea cual sea el motivo que llevó a que tú recibas o estés en tu condición, sea física o sea espiritual, Jesús está en este lugar. Jesús está en este lugar. Y escúchame bien. Sea cual sea tu condición, para Dios no es imposible. Sea espiritual, sea emocional, sea física, sea que un demonio está influenciándote y trayéndote esa condición. El Dios que yo te estoy predicando hoy aquí, el principio y el fin, el alfa y el omega, el Dios todopoderoso, ante Él se tienen que sujetar y se han de sujetar todo principado. Jesucristo derrotó todo principado, toda potestad, todo aquello que nos tal vez viene a acechar, a afectar, a tal vez hacernos mal, enfermarnos, influenciarnos, limitarnos, obstaculizarnos, sea lo que sea que está causando, provocando en tu vida. Jesús tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Y yo quiero cerrar el mensaje aquí, pidiéndote que te pongas de pie. Y escucha bien, si hay algo en tu vida ahora mismo, alguna enfermedad que estás atravesando o que tienes, yo te quiero pedir que pases al frente. Pero yo quiero pedirte que lo hagas con fe, porque yo quiero poner mis manos sobre ti. Yo quiero orar por ti. Y sea cual sea tu condición, tu enfermedad, sigo predicando y creyendo en un Dios que sana. En un Dios que sana. No sé si tú eres de los que está conmigo, pero Dios te bendiga. Si este mensaje ha hablado a tu vida y no tienes a Jesús en tu corazón, yo te quiero invitar a que hagas conmigo esta poderosa oración. Jesús, te abro mi corazón, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que moriste en una cruz y que resucitaste de entre los muertos y que estás a la diestra del Padre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y enséñame cada día a amarte más. Amén. Si hiciste esta oración, puedes tener la seguridad de que hoy Jesús ha venido a hacer morada en tu corazón. Te pido que te comuniques con nosotros para poder orar por ti y también ayudarte los siguientes pasos en esta decisión tan importante que has tomado hoy. También queremos invitarte los martes y los jueves a las 7:30 a nuestros servicios y los domingos a las 10 de la mañana. Hay palabra viva de Dios para tu vida. Te esperamos.